Bien, muy buenos días con todos. Esperando que hayan tenido unas excelentes vacaciones. El día de hoy, pues ya comenzamos una nueva jornada con nuevos bríos, con nuevas metas. Que hayan tenido un excelente inicio de año. Vamos a trabajar ahora en las exposiciones. Por favor, se les había indicado que no hay justificativo para no presentar las justificaciones, los trabajos, por favor. Así que el día de hoy, Alison Lara, Andrea López y Angélica Anchundia tienen que presentar su exposición. Así que si están listas ya, no sé si es que ya están listas para que compartan nomás. ¿Está listo para que puedan compartir? Alison Lara, Buenos días, Magíster. Un momentito, le estoy pidiendo a una compañera que me ayude a compartir porque mi computadora es un poco lenta y se me está trabando. me avisan en qué momento, por favor, ya pueden estar entregando ese trabajo, haciéndolo y presentándolo, por favor. Ya empieza, compañera, por favor. Correcto, continuemos, por favor. Ponga mucha atención que voy a hacer preguntas. Empecemos. Buenos días, compañeros. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a exponer el siguiente tema que se trata sobre el problema de investigación. ¿En qué consiste o en cómo se encuentra un problema de investigación? Como podemos ver, dice el tema de investigación es en sí una problemática que debemos dar solución. ¿Cómo le damos soluciones? En base a los objetivos que hemos planteado para esa problemática. ¿En qué consiste? Consiste en el desconocimiento de alguna situación que no, directamente no visualizamos. Después de algunas literaturas y eso, tenemos ya el conocimiento de decir, bueno, aquí está el problema, entonces yo quiero dar esa solución, pero basándonos de acuerdo a los objetivos. Mencionan también que hay un mundo de ideas que podemos ver y observar para la problemática. Siguiente. Siguiente. Dice, ¿qué es el conocimiento científico? Se puede decir que el conocimiento científico es que engloba un conjunto de saberes sobre los científicos o algo específico que ya han estudiado y han plasmado en base a bibliografía, referencias bibliográficas. También menciona que son saberes o información cierta y verificada, comprobable ciertamente de acuerdo a lo que han estudiado, las hipótesis que han creado y han verificado que es o no es. También en cuanto a los conocimientos científicos, vemos las teorías. Algunas de las teorías son el doctrinismo. Este menciona que niega la problemática, el problema del conocimiento y considera específicamente que los objetivos son captados directamente, mientras el realismo considera que los objetos son reales y no dependen del conocimiento, mientras el racionalismo se basa en los dogmas, que son las razones que la persona puede hallar directamente. En cuanto al escepticismo, considera que el conocimiento no es posible sin tener un objetivo planteado. El idealismo, aquí nos
nos basa o nos dice que no hay cosas que existen fuera de la conciencia. Mientras el más común que vemos, el empirismo, que menciona que todos los conocimientos se basan de acuerdo a la experiencia vivida de cada persona. Vamos al constructivismo, que considera que está en la construcción constante y no está en lo que han definido o lo que han observado. Ya. ¿Qué temas podemos investigar? Lo más común está en la teoría del empirismo. También se puede dar temas a las ciencias sociales. También podemos organizarnos un poco sobre la objetividad de acuerdo a lo que observamos mediante, por ejemplo, mediante ahorita lo que es ambiental, mediante la naturaleza. O sea, la problemática surge los temas visualizándolos, qué es el problema y vemos la solución en sí. Y si no tenemos muy claro eso, ya ahí ingresa en la parte científica que dice que toca investigar literatura, referencias bibliográficas. Las características que tiene el problema de investigación. Una menciona que debe ser importante o relevante. Entonces en eso dice que importante en base a lo que estamos estudiando, en base a la carrera que nos estamos formando. Entonces, de acuerdo de eso, tú te basas en los antecedentes literarios de los libros, de acuerdo al tema que tú has planteado. Lo actual. Una de lo más importante para mí pensar que es verdad, ya que a veces los temas son ya antiguos, que ya como que no tocan mucha importancia porque ya hay referencias bibliográficas, ya hay antecedentes bibliográficos, mientras las situaciones actuales no hay referencias bibliográficas. Entonces ahí estimulan que una característica importante es realizar el problema actual que estamos viviendo. De ahí para coger y poner referencias para nuestras generaciones y ya tengan base. De ahí otra que menciona que debe ser complejo. Vamos a profundizar. Entonces ahí debemos ver si es complejo o no. De ahí creo que lo más importante, creo que es, no, regrésale, está bien. No, todavía no acabo. El problema debe ser ético. O sea, que la investigación busca un aporte social, pero no a cualquier costo. O sea, debemos que ya ver la forma o la ciencia, pero respetar los ámbitos éticos que tenemos como personas, y para mí pensar es eso. Ahí sí puedes cambiar. ¿Qué es el anuncio de investigación? Básicamente un anuncio tiene una forma, creo que clara, para ver qué es lo que queremos investigar. También dice que es una proposición lingüística que se forma precisa y ordenada. También otro punto que es un problema bien planteado es un avance al 50%. ¿Por qué mencionamos que es un avance al 50%? Porque ya tú tienes la idea clara, la problemática clara de que tú vas a hacer eso. Ya cuando ya tú ves el problema, ya tú solito ves si el problema es amplio, si el problema es
preciso, si el problema está bien planteado, tú mismo ya te sale tu justificación. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y dicen que toca hablar en tercera persona. Cuando se forma, vamos a ver la interrogante de la interrogación de la problemática. ¿Qué métodos hay para hacer un enunciado? Existen algunos métodos propuestos por investigadores que ayudan a la elaboración de un enunciado. Las principales propuestas son el método aplicado por el doctor José Supo, que propone que para la redacción del enunciado se debe ubicar 3 elementos de suma importancia, los cuales son la línea de investigación, el propósito de estudio y la población de estudio, donde el autor considera importante tener líneas de investigación sobre las cuales se debe ir profundizando sus estudios. El método aplicado por la doctora Rosario Martínez propone una fórmula sencilla llamada AQP, que consiste en la identificación del objeto, el objeto de estudio y el problema. A es el lugar de investigación donde se encuentra ubicado el objeto. Q es quién es o qué. Esto debe completar el objeto de estudio o la población de estudio. La población de estudio no solo son personas, también pueden ser objetos físicos o conceptuales. ¿Qué es el problema? Es decir, el problema que se requiere solucionar. Por lo general, los problemas son una deficiencia o falta de conocimiento que hay acerca del objeto de estudio. Siguiente, por favor. ¿Qué elementos tiene un enunciado? El enunciado de estudio está conformado por el problema y la población de estudio. En la población de estudio tenemos la delimitación espacial. Se refiere al área geográfica en donde se va a desarrollar la investigación, y la delimitación temporal quiere decir el periodo o lapso de tiempo en el que se va a realizar la investigación. Siguiente, por favor. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la exposición del problema que se realiza en la parte introductoria del proyecto. Y no solo consiste en describirlo, sino que se debe explicar en qué consiste el problema. El planteamiento del problema se divide en 2 partes. La primera parte es el concepto, donde se explica en qué consiste el problema y por qué es conveniente investigarlo. Y la segunda parte son los elementos donde explica el problema, causas, consecuencias y posibles soluciones. Siguiente, por favor. ¿Qué método se usa para plantear el problema? Entre los métodos para plantear el problema tenemos el inductivo, que consiste en ir de lo particular a lo general. En otras palabras, el método inductivo usa el razonamiento para poder obtener conclusiones de hechos que ya son aceptados como verdaderos, para llegar a unas conclusiones. Por ejemplo, todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros, por lo tanto, todos los cuervos son negros. El método deductivo, conforme este método, se halla dentro de sus propias premisas referidas, o dicho de otro modo, las conclusiones, en conclusión, es la consecuencia de estas. Por ejemplo, como primicia 1, tenemos que todos los hombres son mortales, y como primicia 2, Aristóteles es un hombre. Y en conclusión, tenemos como consecuencia que Aristóteles es un mortal. Siguiente, por favor. ¿Qué es el anteproyecto? El anteproyecto es la parte informal del proyecto. Es previo al proyecto. El anteproyecto está sujeto a revisión y aprobación por parte de la autoridad académica. Luego de aprobada de forma definitiva, entonces hablamos que es un proyecto. La consecuencia de la aprobación de este es que no se puede modificar sin autorización de la autoridad académica. Debemos tener en cuenta que la propuesta es el posible tema de investigación que da lugar al desarrollo del proyecto y posteriormente al desarrollo de una tesis. El anteproyecto es antes del proyecto y debe ser aprobado por la autoridad en forma informal y está sujeta a revisión y mejora. El proyecto es el plan o el planteamiento para el desarrollo de tesis. Está aprobado por la autoridad académica y contiene metodología, teoría, el personal, el presupuesto y el cronograma de actividades. El borrador de tesis es el desarrollo de la tesis antes de la aprobación de la autoridad académica, está sujeta a revisión y a ser mejorada. La tesis es el documento que tiene el desarrollo de la investigación aprobada por la autoridad académica. Siguiente, por favor.
¿En qué consiste la tesis? ¿En qué consiste el proyecto de tesis? Un proyecto de tesis es un documento previo a la elaboración de la tesis. Consiste en establecer características fundamentales de una tesis, como el planteamiento o los métodos de investigación. ¿Qué evalúa el proyecto de tesis? Evalúa la totalidad del proceso de investigación. Se centra en el dominio, calidad y comprensión general del contenido del problema de investigación para ser aprobado. ¿Qué partes tiene un proyecto? El proyecto de tesis es el plan que contiene la metodología, donde encontramos el planteamiento del problema, enunciado, las preguntas, justificación, la población, muestra, el nivel, diseño, instrumentos, objetivos, variables, hipótesis. En el marco teórico encontramos antecedentes investigativos y bases teóricas. Y en el administrativo tenemos el personal, el presupuesto financiero y el cronograma de actividades. ¿Qué diferencia hay entre un proyecto y la tesis? La diferencia que hay entre el proyecto y la tesis es que el proyecto es el planteamiento de la investigación y la tesis es el desarrollo del plan. Como un ejemplo análogo tenemos que el proyecto es un plano de una casa y la tesis ya es la construcción de esta. Por lo tanto, la tesis y el anteproyecto no son cosas distintas. Muchas gracias. ¿En qué consiste la tesis? La tesis es el desarrollo de un plan, es decir, es el documento que contiene la investigación y los detalles del estudio a realizar. La palabra tesis viene del griego tesis, que significa conclusión. Esto quiere decir que la tesis consiste en realizar una investigación que termina con la solución de un problema en la conclusión del trabajo. Por lo general, la tesis se divide en 5 partes o capítulos que son la metodología, el marco teórico, el marco operativo, el marco propositivo y los anexos. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la metodología de la investigación? La metodología es una estructura conceptual de donde se utilizan métodos y técnicas científicas que organizan la información y que por medio de un proceso de investigación se puede obtener un resultado válido que nos dé certeza sobre algún punto problemático. Los elementos que conforman la metodología son los siguientes: el enunciado, el planteamiento del problema, el enfoque, el nivel, el diseño, los instrumentos, los objetivos, las variables y las hipótesis. Estos elementos son desarrollados en el plan, pero se adjunta o se pone como primer capítulo de la tesis. Siguiente. ¿En qué consiste el marco teórico? El marco teórico es el centro de la investigación. Es donde se desarrolla la teoría de la investigación, expresa las definiciones conceptuales de la variable y sus indicadores. El marco teórico, a su vez, está compuesto por los antecedentes investigativos y por las bases teóricas. En los antecedentes investigativos tenemos que pueden ser nacionales e internacionales. Y en las bases teóricas tenemos que pueden ser el marco histórico, el marco referencial, el marco legal y por último las teorías relacionadas. ¿Qué son los antecedentes investigativos? Son estudios que han sido realizados por otros investigadores sobre temas que tienen relación con el proyecto que estemos realizando y que son relevantes para nuestra investigación. ¿En qué consisten las bases teóricas? Es la definición teórica conceptual de las variables, indicadores y todo aquel concepto, definición o teoría que sea relevante para explicar la investigación. Siguiente. ¿Cómo elijo los temas para las bases teóricas? En las bases teóricas se busca conocer a profundidad los temas que se desprenden del enunciado de investigación.
Un ejemplo de elección de temas para el marco teórico es el siguiente. Tenemos el siguiente enunciado. Consecuencias de la desnutrición infantil en el aprendizaje de las escuelas públicas de Arequipa, Perú 2019, donde la variable independiente es la desnutrición infantil y los indicadores son el nivel de los glóbulos rojos y nivel de hierro. La variable dependiente es el aprendizaje y los indicadores son el nivel de atención y nivel de comprensión. Entonces, los temas para el marco teórico serían los siguientes: desnutrición infantil, niveles de desnutrición, causas de la desnutrición, políticas gubernamentales para prevenir la desnutrición, el aprendizaje, factores que intervienen en el aprendizaje, la atención, la comprensión, entre otros. Siguiente. ¿En qué consisten los términos básicos? Los términos básicos son cuyo significado requiere ser precisado a efectos de evitar interpretaciones equivocadas en la lectura del informe de investigación. Son conceptos reducidos y no requiere de un amplio desarrollo. ¿En qué consiste el marco operativo? Es la parte central de la investigación y su utilidad es medir las variables e interpretar sus resultados. El marco operativo, a su vez, contiene 3 partes claramente diferenciadas, que estas son la recolección de la información, el procesamiento y análisis de la información y la discusión de los resultados. Estas etapas deben elaborarse todas en el orden indicado para tener un marco operativo completo y bien elaborado. Siguiente. Paso 2. Redacta tus preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, concepto. Es el enunciado en forma interrogativa. Las secundarias salen de variables e indicadores. Clases de preguntas. Se pueden formular preguntas en general y preguntas secundarias. ¿Para qué sirven las preguntas? Sirven para formular los objetivos, las hipótesis y las conclusiones. ¿De dónde vienen las preguntas? Las preguntas vienen de las variables y de los indicadores. El siguiente grupo les explicará mejor este tema de las preguntas de investigación y a continuación les presentaremos un video relacionado al tema. No hay sonido. Coge y pon la pantalla más grande para que puedan ver. Por favor, quien está compartiendo y no es sonido. No hay sonido en el video. Kerly, de pronto si prendes tu audio se escucha el video. ¿Se escucha? Sí.
Ok, ¿concluyeron ya? A ver, Andrea López, ¿está por ahí? Sí. Ya. Andrea, dame una conclusión final sobre tu trabajo. O sea, lo que entendieron en cuanto a lo que hicieron ustedes. ¿Sí? Una conclusión final rápida y concisa. Bueno, mi parte era sobre la tesis Ya. y yo llegué a la conclusión pues que la tesis consiste en realizar una investigación donde usted se formula una pregunta y al final en la conclusión encuentra la solución. En la conclusión del trabajo está la solución. Y que la tesis se divide en 5 partes como la metodología, el marco teórico, el marco operativo, el marco propositivo y los anexos. Angélica Anchundia, Dígame, Inge. coménteme, ¿qué entendió usted de toda la investigación que ustedes hicieron o de resumen que hicieron? Disculpa. ¿Qué hicieron? O sea, un resumen de todo lo que ustedes hicieron, ¿sí? De toda el resumen que hicieron, ¿qué es lo que usted más entendió? ¿Qué es lo que puede darnos alguna idea o algo primordial que haya tenido, que haya visto? Ya, en cuanto a lo general, en lo general que se estaba planteando más o menos sobre la problemática en sí específicamente estaban hablando, que es mejor visualizar de una forma empírica, de acuerdo a esa teoría del empirismo, porque eso es en sí. Y también uno de lo más importante es que vamos a estudiar o que estudiemos o que nos centremos en algo actual, porque si nos centramos en algo ya investigado, estamos haciendo lo mismo, pero no nos estamos dando el enfoque en algo que estamos viendo o la problemática actual que se está viviendo y estamos dándole las mismas soluciones que ya hubo, o sea, antecedentes referenciales, pero nosotros cogemos y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo. Pero si cogemos y observamos una problemática actual que estamos viviendo día a día, ahí serían nuevas referencias, nuevos antecedentes que podríamos ayudarnos o ayudar a nuestras demás generaciones. También estaban sobre las variables, que en sí, para mi parecer, mencionaba que es más importante 2 variables, la independiente y la dependiente, ya que para que la independiente dependa de otra variable y en el marco teórico pueda ya desglosar más referencias o más partes referenciales. También estaban mencionando sobre la tesis. ¿Qué es la tesis? ¿Y qué es el proyecto? Dice. Hay muchos contras y pro. ¿Qué es la tesis? ¿Qué es el proyecto? Si son los mismos. Sí, para mi parecer, el proyecto es lo teórico y la tesis ya es lo práctico en sí. Y sobre eso nomás. Esa es mi humilde opinión. Ok, Alison, ¿estás ahí? Sí. Ya, Alison, indíqueme usted un pequeño resumen o algo que le haya llamado la atención de lo que usted ha hecho, o sea, de lo que hicieron, del trabajo que hicieron. Pues para mí es fundamental todos estos procesos para la elaboración de la tesis, ya que de esta manera podemos resolver soluciones a nivel poblacional, porque sabemos bien que la tesis es un trabajo que ayuda a la mejora de alguna actividad o a solucionar algún problema. Ok, listo, muchas gracias. Bien, en realidad este inicio de todo esto, de este trabajo que estamos haciendo, perdón, nos trae a colación la primera parte de este gran mundo de lo que es la investigación. A mí me interesa que todo esto quede bien plasmado y quede claro porque vamos a hacer un resumen final
de todo lo que hemos expuesto. O sea, yo lo voy a resumir y le voy a dar un poco más de luz a esto. Adicionalmente, terminados estas presentaciones, vamos a continuar con lo que son ya los anteproyectos. Hay personas que me dicen que se van a lanzar por lo que es el trabajo, ¿cómo se llama? La ¿El prueba, examen? el examen complexivo, exactamente. Bueno, independientemente de que hagan o no hagan el examen complexivo, me tienen que presentar un proyecto de investigación, ¿sí? Tienen que hacerlo, o sea, por algo tenemos esta materia. O si no, yo lo que pregunto es qué les califico. No podría calificar nada y no tendría razón de ser esta materia. Entonces, pero es obligación, como es obligatorio tomar esta materia, obviamente si que no presentan el proyecto de grado, que es lo que nosotros queremos entregar y queremos presentar, tendrán que presentar un proyecto de investigación. Sí, un tema de investigación al cual debería ser subido a alguna plataforma, alguna revista. Obviamente no lo vamos a hacer todavía, pero sí quiero ese proyecto de investigación. ¿Sí? Posteriormente, tal vez se pueda pensar en subirlo a una revista indexada una vez que se ha hecho una revisión exhaustiva del proyecto, pero va más allá, o sea, eso es un poquito más complicado porque esto tiene que cumplir parámetros. Pero a mí, con que me presenten el proyecto de investigación, no copiado, obviamente, un proyecto de investigación de ustedes mismos, ¿sí? Yo estaría tranquilo y me sentiría satisfecho que lo hayan hecho, ¿sí? Entonces, todos debemos trabajar en la consecución de un proyecto, sea de proyecto de investigación o sea del proyecto de grado que tenemos que seguir adelante. Bien, terminado esto que vamos a ver, vamos también a revisar ya la parte que habíamos quedado que tiene que presentar, ¿no? Entonces tiene que presentarme ya el anteproyecto, ya en el formato que tenemos, ¿sí? Acuérdense que el anteproyecto es el capítulo 1 y parte del capítulo 2 del proyecto de grado. Entonces, el anteproyecto tiene ya que estar subido y tiene que estar bien enmarcado. Yo ya voy a revisar, no he revisado por cuestiones de tiempo, pero ya lo voy a revisar todo lo que ustedes me subieron, ¿no? Sin embargo, eso ya tenemos que empezar a trabajar ya para la consecución del proyecto en sí. Espero y aspiro que todos podamos graduarnos y todos podamos salir con el proyecto antes de que termine este nivel, ¿no? Eso espero, ¿no? Cosa que es un poquito complicado, pero no es difícil. ¿Sí? Si ustedes ponen de parte, creo que sí lo podrían hacer. Bien, segundo grupo, veamos. Segundo grupo tenemos Araceli Abad, Dayana Lucas, Evelyn ¿Chumbo o Chimbo? Chumbo. Chumbo. Ya. Ok. Estaba con un pequeño problema técnico. A ver, tengo un problema con Araceli Abad en el segundo grupo. Dice que está sin luz allá en Chuchufindi. No sé si ya arreglaron esta situación. No, ella todavía no tiene luz, entonces ahí quiero ver si me toca exponer también el tema de ella o solo expongo mi tema. Ya, expongan nomás, tranquilos. ¿El tema de ella y el mío o solo el mío? Sí, los dos temas, porque no podemos quedarnos. El problema es que todo es concatenado, o sea, todo tiene su hilo conductor, entonces es un poquito complicado. Tendríamos que ver cómo se le puede ayudar a la señorita Vaz para la calificación, pero tenemos que presentar todo. Ya está listo para que puedan compartir. Ya. Buenos días, compañeros, ingeniero. Buenos días. Aparte, nosotros lo que vamos a hablar es cómo redactar las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son las interrogantes cuyas respuestas van a ser resueltas por medio de investigaciones que se clasifican en preguntas generales o preguntas específicas y secundarias. Preguntas generales. Es el enunciado en forma de la interrogativa que en vez, cuando inicia en su verbo, es infinitivo. Se trata del objetivo principal. Cuando da respuestas a la pregunta, principales estos frente a la hipótesis general y en cuanto al término de investigación de las preguntas en general. Las preguntas específicas o secundarias. Las preguntas secundarias
vienen de los indicadores de la relación al nivel de la investigación, descriptiva, relacional o explicativa. De las preguntas secundarias vienen los objetivos secundarios, que son las preguntas secundarias de la investigación, pero que inician con los verbos de acción e infinitivo. A ver, cuadro comparativo. Preguntas principales. El enunciado en interrogativo, objetivos principales, inicio con infinito, hipótesis principal, posibles respuestas al problema. Y conclusiones general, respuestas infinitiva al problema. Preguntas secundarias. Provienen de las indicadores. Los objetivos secundarios inician con un infinitivo. Y las hipótesis secundarias son las posibles respuestas a problemas secundarios. Y las conclusiones secundarias son respuestas definitivas al problema secundario. ¿Cuál es la importancia de las preguntas de investigaciones? La importancia de la pregunta de la investigación radica en la forma y en el fondo de esta. Así como tenemos también en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, la pregunta invita a la respuesta, la proposición de la forma de la interrogativa exige que se dé una respuesta, por lo tanto facilita la solución al problema. Y en el fondo, las preguntas son necesarias para las formaciones de los objetivos, de las hipótesis y en conclusión. Paso 3. Identificación de las variables y justificación de la investigación. ¿Cómo identificar la variable? Las variables tienen la propiedad de ser medibles en distintas formas. Por ejemplo, el sexo, la edad, la satisfacción personal, el clima, organización y entre otros. ¿Para qué sirven las variables? El cuadro de variables también resultan muy útiles en la elaboración del marco operativo, porque permite tener presente y no perder las perspectivas de la relación de variable en la esencia de la investigación. ¿Qué clases de variables hay? Generalmente se puede clasificar en variable por el nivel de la investigación, en enfoque y su influencia de las variables son propiedades sujetas a variables y medición, pero su medición no siempre son numéricas, que pueden también cambiar. ¿Cuáles son las variables con la relación causal? Se clasifican y tienen variable independiente, dependiente y variable interviniente. La variable independiente. La variable independiente es el objeto de la manipulación de parte del investigador, que recibe los valores que le asignan. La variable dependiente es un objeto de medición y recibe la influencia de variables independientes. Variable independiente o extrañas. La variable independiente y variable dependiente, que se determinan en incidencia causal, modifican el valor de la variable dependiente. Variable situacional. Esto se mide en estatus en el que se encuentran determinaciones de factores de problema y por lo general van solas. Variables asociadas se analizan de forma independiente y en un conjunto dan resultados que aportan a la investigación. Variables interdependientes. Son aquellas que se comparten indistintamente como independientes o dependientes. Es decir, interactúan recíprocamente. Este tipo de variables tienen lugar a los estudios correlacionales. ¿Cuál es la clasificación por el enfoque? Es la mayor aplicación de la doctrina en las clasificaciones de cuanto al enfoque. De esta manera, clasifican cualitativas y cuantitativas. Tenemos las variables cualitativas de la cantidad. Estas variables son numéricas en el cuales no tienen ningún orden. Por ejemplo, cuando se clasifican como rojo, verde o amarillo. Y las variables dicotónicas, variables cualitativas dicotónicas, vueltas se relacionan en las que se ordenan por valores, en el cual tienen una escala de la jerarquía. Por ejemplo, tienen intenso, moderado o débil. Las variables cualitativas politónicas son las que se derivan en un numérico que se pueden clasificar o también se clasifican en dos, como la variable de investigación cualitativa, que son sus valores que pueden ser cualitativos
o, por ejemplo, masculino o femenino. Y la siguiente variable son las variables que pueden dividirse en variables como en las respuestas de valores que pueden ordenar de acuerdo a la jerarquía. Por ejemplo, tenemos que se derivan de dos, las variables políticas nominales y las ordinales. Variables que miden la actitud. La actitud se puede agrupar de la siguiente manera, como muy bueno, de acuerdo, o desacuerdo, o muy desacuerdo. La cualidad puede clasificarse en tres siguientes grupos, totales, parciales y nada. Variable que mide por la frecuencia. Se clasifican de acuerdo a la frecuencia, como un siempre, casi siempre, pocas veces, rara vez o nunca. ¿Qué son las variables cualitativas? Las variables cualitativas a su vez se pueden dividirse de variables cuantitativas de cantidad discreta que mide en números exactos y cantidades o continuas. La cantidad de discreta, por ejemplo, tenemos las denuncias por violaciones familiares que presentan en el 2014, en este caso la cantidad. Siempre van a ser números enteros que pueden dividirse, por lo tanto, en actos enteros, presentes o denuncias. Variables de cantidad continua. La identificación de las unidades se relacionan de acuerdo a la conveniencia del investigador, como por ejemplo, los plazos es posible realizar mediante los días laborales por las semanas o mes o años. ¿Cuáles son las variables con el nivel de investigación? Investigación marca la posible función que cumple la variable investigación de marca que tiene el siguiente cuadro de variables. Tenemos las clasificaciones de variables de investigación, aplicativo, predictivo, relacional, descriptivo y exploratorio. Multivariado de evaluación, mejorar, variables exógenas, predecir, explicativas, variables independientes y dependientes, comparativo, variable de comparación y correlacional, variable de correlación. Y la univariable, caracterizar, y las exploratorias sin variables. En estas se clasifican también el nivel exploratorio que no tienen variable, pues al desarrollo del tema acercamiento al objetivo de estudio. Tenemos las descriptivos, que son variables caracterizaciones, el nivel de relación son variables que estas pueden ser, el nivel explicativo son variables independientes y las variables dependientes. El nivel de comparativo se deriva de variables comparativas y el nivel correlacional por variables correlación. El nivel de predictivo se puede variables exógenas y buscan predecir los eventos, y el nivel de aplicativo tiene como variable la mejora de situaciones factibles. Como ejemplo tenemos la descriptivo, es aquella que mide sobre las circunstancias. Por ejemplo, principales características del delito de lavado de activo en la jurisprudencia del 2010 y 2015. La comparativa, que mide las propiedades particulares y determinan frecuencia como ocurre en un hecho. Ejemplo, similitudes de la carga judicial en la sala laboral del 2013 con el 2010. Aplicativos, que miden las excusas y consecuencias de un evento. Las consecuencias económicas que radican en la hoja de coca en el Alto Hualli del 2014. Relacional, influyen las variables. Ejemplo, incidencias de incremento de sueldos básicos del turismo Arequipa 2014. Correlacional, mide la influencia mutua entre dos variables. Correlacional entre el incremento del salario de las empresas y la producto laboral de Arequipa 2003. Tenemos el experimental, que son aquellas que modifican variables o efectos de medir variables en otras. Por ejemplo, los efectos de celeridad procesal del nuevo proceso laboral, prescripción social y el Poder Judicial, Arequipa 2014. ¿Qué es la manipulación de variables? Las manipulaciones de variables son características que dependen del objeto de estudio, también de las variables de nivel y correspondiente al nivel de investigación explicativo. Las variables independientes es una variable, cuantos más grados de medición tenga, la escala de la medición de variable podrá ser más detallada.
Variable independiente relaciona la estimulación posible de medición, proporción y relación a la independencia. Grupo control y grupo experimental. En estos tenemos dos grupos de controles, el grupo de control y el grupo experimental. Esto también necesariamente debe ser participar en experimentos de grupos de control que serán referentes a la investigación que uno vaya a realizar. Los grupos de control se denominan también como un grupo testigo, que esto forman positivamente, es decir, que las intervenciones no solo son referencias de una investigación, y los grupos experimentales son los grupos que reciben un tratamiento o una manipulación de factores que incluyen en los objetos de observaciones o también en los de división. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son unidades a través de las cuales vamos a medir la variable. La variable es la propiedad a ser medida y los indicadores son las propiedades en concreto. Estas pueden ser identificadas de la composición que el investigador hace de la variable, del cual resalta aquellos aspectos que van a contribuir a modificar el valor de la variable. Es posible que en algunos casos no se puedan encontrar los indicadores que midan por completo una variable. ¿Cuáles son las clases de indicadores? Tenemos los indicadores definidores, que estos son aquellos cuyo valor representa o define directamente a la variable. Por ejemplo, el indicador edad, que define directamente sobre la variable de jubilación. También están los indicadores correlativos. Estos son aquellos que necesitan de otros para que se confirme su valor. También están los indicadores que dependen de una conclusión. Estos, al no ser posible su constatación empírica, necesitan de una conclusión. Esto sucede especialmente en las investigaciones cualitativas, donde el indicador de acuerdo dependerá del concepto que se tenga. También las recomendaciones para la elección de los indicadores son que se debe identificar el menor número de indicadores, pero que sean los más representativos del atributo. También la unidad y escala de medición de cada factor debe ser la más apropiada para dicho indicador. Y por último, debe determinarse claramente la representatividad del indicador en relación a la variable y de esta con el objeto de la investigación. Pásale. ¿Qué son los índices? Los índices son algoritmos con los cuales se miden las variables, ya que estos pueden establecer una relación porcentual o una relación puntual, y que encierran una fórmula matemática a la que se debe de multiplicar el valor del indicador para obtener un valor consolidado. Ya, pásale. Ya. La variable es la propiedad a ser medida en la investigación y el indicador es la medida específica, en cambio. El índice es la unidad del indicador. Por ejemplo, tenemos la categoría. Esta de aquí es el grado de jerarquía dentro de un orden establecido de acuerdo al orden de importancia que se le da a cada variable. El indicador, en cambio, son los valores específicos que en conjunto dan un valor a la variable. Y la operacionalización es el proceso de encontrar los indicadores que permiten conocer el comportamiento de las variables. Ya. ¿Qué es la definición opcional de la variable? De las variables. En la definición operacional del proyecto se especifica el procedimiento
de medición de las variables. En este punto se definen los indicadores, sus unidades de medición y el procedimiento que se realiza para cumplir con todos los objetivos específicos de la investigación, donde se tienen las siguientes variables. Por ejemplo, la variable independiente, que sus valoraciones son implícitas en el amparo administrativo laboral. La variable dependiente, en cambio, en el derecho de defensa. La valoración mediática, en este punto se medirá la valoración que se realiza en el Tribunal Constitucional, al tomar en consideración la opinión pública y la valoración social. La valoración política, se valora la influencia de las políticas públicas, como por ejemplo la aplicación de la meritocracia para el acceso a la función pública en las instituciones del Estado. Ya. ¿Cómo se justifica la investigación? Para justificar la investigación es que tenemos que exponer las razones por las cuales se debe llevar a cabo el estudio que vamos a realizar, y también de las distintas perspectivas que vamos a realizar este estudio. ¿Qué contiene la justificación social? Justificar en este punto se expone el beneficio que tiene en la sociedad este proyecto y de qué manera va a ayudar. Se explica cómo beneficiará a la sociedad con el desarrollo de esta investigación. ¿Qué contiene la justificación académica? En este punto se justifica la trascendencia de la investigación para la carrera o especialidad, exponiendo la forma de contribuir en la construcción de conocimiento que vamos a aportar desarrollando esta tesis. ¿Qué contiene la variabilidad de la investigación? En esta se explican las posibilidades, los presupuestos, metodologías y también el acceso a la información que nos permite llevar a cabo y concluir bien este estudio. ¿Qué proponen como justificación de la investigación, las investigaciones académicas? Algunas instituciones académicas consideran que la justificación responde a las siguientes preguntas, como que qué conocimiento nuevo vamos a producir con el desarrollo de esta investigación, qué enseñanzas vamos a dejar a través de él. También, ¿cómo redacto los objetivos de la investigación? El objetivo principal que se redacta es tomando en cuenta que debe ser en verbo infinitivo, y los objetivos secundarios o específicos se redactan anteponiendo el verbo infinitivo y preguntas secundarias. Gracias. Ok, perfecto. Entonces la compañera no pudo mismo conectarse, ¿verdad? Araceli Abad. No pudo. Ya. Listo, entonces. A ver, Araceli Abad, entonces no. Evelyn Chumbo. Evelyn, tú nos estabas hablando sobre. A ver, me dan la. Me quitan la diapositiva, por favor. Listo, gracias. A ver, Evelyn, coméntame sobre lo que son las variables. Dame un poquito más de luz en lo que son las variables, por favor. Me interesa entender un poco mejor lo que nos hablaste de las variables, puesto que nos dijiste muchas cosas sobre ellas, pero nada fue en concreto. Entonces, quiero que me indiques qué nos puedes hablar sobre la variable independiente y sobre la variable dependiente. ¿De qué se trata cada una de ellas? Si van relacionadas, no están relacionadas, y un ejemplo de estas variables, por favor. Ya. Estas variables son utilizadas al realizar la pregunta de investigación. Por lo tanto, las dos variables se relacionan en cuanto una habla de números y la otra vuelta de
por ejemplo, en letras, podríamos decir que aquí, de acuerdo a las preguntas que uno se va a realizar, tiene que haber un porcentaje del 16% de que sean acuerdos. Y los que sean desacuerdos tiene que ser el 50%. Entonces, esto tiene que variar según las preguntas, como una encuesta el que se vaya a realizar según la investigación el tema que vamos a tratar. Y en total de estas tienen que haber un 100% de esta manera de las preguntas, en tal que si están de acuerdo, están desacuerdo o muy desacuerdo en total de nuestro tema de investigación, en el cual esto se realiza para saber en cuánto nos va a beneficiar el proyecto. Ya. Un ejemplo. Un ejemplo. Así ¿Puedo? en la vida diaria. En la vida diaria. Bueno, iba a poner de ejemplo mi proyecto. Pero en la vida diaria, puede ser cuando realizamos algún evento, tenemos que tener un nivel de si va a funcionar o no va a funcionar, si están de acuerdo las personas o no están de acuerdo. Ya. No. No me estás dando luz acerca de esas variables. La variable, a ver, en eventos así sencillos, hablando de eventos sencillos, pongamos algo tan claro como las matemáticas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en matemáticas y igual a 2x más 1, ¿sí? Entonces la variable independiente es x y la variable dependiente es y. ¿Por qué? Porque x es una variable que nosotros debemos darle valores. Exactamente es lo mismo para el trabajo que vamos a realizar. En nuestro trabajo, la variable independiente es aquel que nosotros podemos manipular, ¿sí? Como nosotros queramos, a nuestro gusto y a nuestro antojo, porque nosotros somos los que le vamos a dar el valor a esa variable independiente. En cambio, la variable dependiente es aquella, como su nombre lo indica, que depende de la independiente. Por ejemplo, en la ecuación y igual 2x más 1. Si a x tú le das el valor de 0, sería 2 por 0 más 1, que sería 0 más 1 es 1, ¿no es cierto? Entonces, si el valor de x es 0, y vale 1. ¿Eso qué quiere decir? Que y no puede tomar otro valor que el que le da la variable independiente. ¿Por qué? Porque yo le doy el valor a la independiente y de la independiente nace la dependiente, ¿sí? Entonces, a eso vamos. Pues tenemos una variable independiente. Nuestra variable independiente es algo que nosotros podemos modificar y podemos irle manipulando con nuestra investigación para que esta variable tome valores diferentes, ¿sí? Pero la dependiente es la que depende de los resultados de la independiente, ¿sí? Hablemos de una constructora por ejemplo, hablemos de algo la construcción de qué sé yo, de una apiladora de café, ¿sí? La construcción de una apiladora de café y nos dice que armemos una variable dependiente y una variable independiente para este proyecto de construcción de apiladora de café, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál sería nuestra variable independiente, ¿sí? La independiente puede ser ¿qué puede ser? A ver, veamos. La construcción de la apiladora, ¿sí? En base a rodamientos, ¿sí? Entonces, y la dependiente es en la cantidad de café pilado en determinado tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos indica que la independiente es la construcción de la apiladora en base a cierto número de rodamientos, o sea, para que sea más grande o más pequeña. Y la cantidad de café pilado se va a dar en base a la cantidad de rodamientos que yo voy a poner.
Mientras más grande sea la apiladora de café, mayor va a ser el número o la cantidad de café pilado, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta lo que es la variable independiente y la dependiente. La cantidad de café que vamos nosotros a pilar, que vamos nosotros a pilar, a limpiar, a desgranar, lo que sea, va a estar en base a los rodamientos que yo le ponga para que se haga más larga o más grande la máquina. Entonces, la cantidad de rodamientos yo lo puedo poner. Yo pongo 5, 10, 15 rodamientos y en base al número de rodamientos sale la cantidad de café pilado. Entonces, mi variable independiente es el número de rodamientos que yo voy a poner. Mi variable dependiente es la cantidad de café pilado, ¿sí? Entonces, más o menos es por ese lado. Ahora bien, yo les dije que para estos trabajos, ustedes no solo tienen que leer el libro, sino también tienen que ver y analizar y entender lo que están haciendo. Porque en vano es que ustedes hablen, digan un bonito discurso y no entiendan lo que están haciendo. ¿Me entienden? Entonces, como les dije, voy a hacer un resumen bastante cronológico del trabajo que ustedes están haciendo. Después de que terminemos todo, vamos a ir a ver un video sobre cómo es el proceso cronológico de la tesis y nos vamos a dar cuenta de que no es tan difícil. Sin embargo, debemos entender para qué nos sirve y cómo nos sirve, ¿no? Bien, tenemos 4 minutos y son las 11:12. Vamos con el siguiente grupo, tercer grupo, sería el grupo de Evelyn Amaguay, Fernanda Achanga y Gisela Aldaz, ¿sí? Ok, grupo número 3, ¿está listo para que puedan compartir? Correcto, continuemos. Ya, buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por Achanga Fernanda, Amaguaya Evelyn y Aldaz Gisela. ¿De dónde vienen los objetivos? Nosotros tenemos 2 clases de objetivos, que son el objetivo principal y los objetivos secundarios o específicos. El objetivo principal se forma primero del enunciado y la pregunta principal, la cual la unión de los dos da el objetivo principal. Aquí tenemos un ejemplo. De enunciado tenemos relación entre sobreprotección de adolescentes y rasgos psicopáticos en alumnos del primero al tercero de secundaria. Ese es el enunciado. La pregunta principal es, ¿qué relación existe entre sobreprotección de adolescentes y rasgos psicopáticos en alumnos del primero al tercero de secundaria? Y el objetivo principal quedaría determinar qué relación existe entre sobreprotección de adolescentes y rasgos psicopáticos en alumnos del primero al tercero de secundaria. En los objetivos secundarios o específicos, aquí es la unión entre las variables y los indicadores más las preguntas secundarias que dan los objetivos secundarios o específicos. De variables tenemos sobreprotección, factores conductual y factores psicológicos, y de preguntas secundarias tenemos cuál es el factor conductual en la sobreprotección y cuál es el factor psicológico en la sobreprotección. Esos dos dan como objetivos secundarios establecer cuál es el factor conductual en la sobreprotección y determinar cuál es el factor psicológico en la sobreprotección. Así se forman los objetivos. Siguiente, por favor. Ya. De los objetivos. El objetivo principal siempre debe de iniciar con un verbo en infinitivo más el enunciado principal. Los objetivos secundarios o específicos inician con un verbo
infinitivo más las preguntas secundarias. ¿Qué clase de objetivos hay? Hay objetivos principales y objetivos secundarios. ¿Qué es un objetivo principal? El objetivo principal es el objetivo que abarca toda la investigación y es uno solo. El objetivo secundario, también llamado como objetivos específicos, son varios y el conjunto de esos dan el cumplimiento al objetivo principal. ¿Qué relación hay entre el objetivo general y el específico? Bueno, la relación que existe es que todos los objetivos específicos que uno establece en la investigación hacen que se pueda cumplir el objetivo principal. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo redactar la hipótesis? Nosotros debemos tener claro que una hipótesis es la respuesta que uno le va a dar al problema. Y esta puede ser confirmada o contradecida en la conclusión. Es por ello que es importante realizar una buena hipótesis y no puede ser cualquier improvisación, porque la hipótesis es la que guía la investigación. Y existen dos clases de hipótesis, la hipótesis principal y las hipótesis secundarias. La hipótesis principal responde a la pregunta principal y las hipótesis secundarias son las que responden a las preguntas secundarias de la investigación. ¿Cuál es la importancia de la hipótesis? La hipótesis anticipa los resultados que se pueden dar en la investigación y da una posible solución al problema. Y esta puede ser corroborada o contradicha en la conclusión. Se dice que la hipótesis puede ser, por ejemplo, cuando un viajero va a algún lugar y él puede decir que el lugar en donde él va a viajar puede ser que haga frío o haga calor, o puede ser que esté nublado o que esté haciendo sol. Siguiente, por favor. Ya. Todas las investigaciones tienen hipótesis. Bueno, la hipótesis es la que busca solucionar un problema. Puede ser verdadero o falso. Pero se cuestiona el uso de la hipótesis en las investigaciones, debido a que en las investigaciones descriptivas, en estas no se puede decir si es verdadero o falso, porque esa investigación lo que busca son razones o características. Por eso es una investigación descriptiva. Y una hipótesis ahí no puede ser ni verdadera ni falsa, solamente cumplirá como el papel de ser unas características o razones de la investigación. ¿Para qué sirve la hipótesis? Bueno, tenemos investigaciones cualitativas y investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cualitativas, aquí la hipótesis busca una característica específica o una teoría. En cambio, en la investigación cuantitativa, en esa se busca probar la hipótesis. Siguiente. Ya. ¿Qué elementos tienen las hipótesis? Las hipótesis tienen los antecedentes y la conjetura. Los antecedentes son contextos o fundamentos, los cuales dan unas razones a la solución. Y los antecedentes sustentan la conjetura. ¿Qué es una conjetura? Es una posible solución al problema y que da una respuesta completa y precisa. ¿Cuáles son las clases de hipótesis? Bueno, hay dos clases de hipótesis, la hipótesis general y la hipótesis específica. La hipótesis general es la que sale del enunciado. Por ejemplo, aquí tenemos, de enunciado tenemos, existen relaciones entre los adolescentes sobreprotegidos y los rasgos psicopáticos en los alumnos del primero al tercer de básica de secundaria para una propuesta de
prevención social en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima 2019. Y la hipótesis sería, es posible que sí, existe relación entre los adolescentes sobreprotegidos y los rasgos psicológicos en los alumnos del primero al tercero de secundaria, para una propuesta de prevención social en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. Ahora, una hipótesis específica en esta es la que sale de los objetivos específicos. En estos, porque son varios objetivos, salen varias hipótesis. Pero yo solo voy a dar una hipótesis de un objetivo. Dice, indicar si existe relación entre el factor de sobreprotección conductual y los rasgos psicopáticos en alumnos del primero al tercero de secundaria en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima 2019. Y la hipótesis sería, existe relación entre el factor de sobreprotección conductual y los rasgos psicopáticos en alumnos del primero al tercero de secundaria en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis de una investigación. Como tenemos claro, la hipótesis es la que puede ser comprobada o fundamentada y puede ser corroborada o discrepada en la conclusión. Esta se dice que si es corroborada no hay ningún problema, pero si discrepa con la investigación, entonces puede que afecte un poco a la investigación, pero como tiene el mismo contexto y la misma estructura, tanto si es corroborada o discrepa en la información, esta, si es que discrepa, debe de ser probada o rechazada en la investigación y tiene que tener un motivo o fundamentos, ya sea aprobado o rechazado. En este caso se plantea una hipótesis que va a ser aceptado o rechazada por el resultado de una operación estadística. En este caso se obtiene dos hipótesis, la hipótesis nula y la que siempre es una igualdad, y la hipótesis H1, que es la hipótesis alterna, que es una diferencia como tenemos a continuación. La hipótesis nula es el parámetro al igual del valor de referencia, que es XY. H1, la hipótesis alterna, es el parámetro que es menor que el valor de referencia. Y la hipótesis alterna viene a ser también el parámetro diferente del valor de referencia. La hipótesis alterna es el parámetro mayor que el valor de referencia. La hipótesis nula siempre indicará que los variables son independientes, en cambio a la hipótesis alterna, que indicará que no son independientes. Siguiente. ¿Qué es el cálculo de homogeneidad de variables? Es el cálculo estadístico que permite el cálculo de un valor dentro de un rango de homogeneidad. Este permite establecer la variación de un valor aceptando o rechazando la hipótesis nula. Como tenemos un ejemplo, una empresa fabrica 225 polos por día. Se extrae una muestra de 36 días, donde se observa que en promedio se ha confeccionado 220 mililitros, con una desviación estándar de 15 mililitros. Pruebe la hipótesis del promedio teórico igual a 225 unidades en contraposición a la hipótesis alternativa, que indica la producción diaria menor a 225 unidades. Como primer paso, debemos proponer la hipótesis nula con la hipótesis alterna. La hipótesis
nula, el promedio es igual a 225 unidades, mientras que la alterna es menos de 225 unidades. El segundo paso es especificar la significación, que es el alfa igual al 5%. El paso número 3, calcular los valores críticos y de prueba, definiendo las zonas de aceptación y de rechazo de hipótesis. El valor crítico es igual a n mayor de 30 y menor de 30, el TC. Perdón. El valor de prueba CN y CP es toda una operación inicialmente donde se asume que la hipótesis nula es verdadera. La situación que se corroborará o descartará con el resultado del cálculo estadístico. El ZC muestra mayor o igual a 30 unidades y el TC para muestras menores a 30. Siguiente. Un momentito, regresemos, ya. Para mayor comprensión, yo sé que esta parte es un poquito complicada, Gisela, y sé que es difícil de hacer entender a los estudiantes y comprender uno mismo, ¿no? ZC y TC no son nada más que dos formas de poder sacar los resultados de la hipótesis, ¿no? Son métodos para poder resolver estas hipótesis. Ahora bien, ZC nos dice que es para una muestra de 30 unidades o mayor o igual a 30 unidades. Para muestras más grandes de 30 unidades se utiliza ZC, que no me acuerdo cómo se llama realmente el método, pero es un tipo de método con lo cual nosotros sacamos. Cuando la muestra es menor a 30 unidades, ¿sí? Entonces sacamos con el otro tipo de método que es para muestras pequeñas. Eso es lo que quiere decir ZC y TC. No me acuerdo cómo se llaman realmente esas dos formas de poder resolver estas hipótesis, pero para sacar los valores para estas hipótesis hay un método para muestras grandes, mayores a 30 unidades, y hay un método para muestras pequeñas que son menor a 30 unidades, ¿sí? Entonces, abajo nos dice el valor de prueba, ¿sí? Es una ecuación que nosotros tenemos. Es bastante genérica. El nivel de significación alfa, que es igual al 5%, es el rango de elasticidad que tiene las variables, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, ¿cuánto puedo extenderme? Es un valor de significancia que yo tengo. Y que es apenas del 5%. Hay las significancias antes, esto salía en los libros de estadísticas, ustedes pueden ver en la parte final, si ustedes tienen un libro de estadística, en la parte final hay unas tablas de valores en donde da significancia del 0%, 0.1%, 0.2%, 0.3% y llega al 5%, ¿sí? Y son un montón de números que ustedes tienen que conocer. Entonces, esto se daba antes, ahora ya todo eso está normado o reglamentado en los diferentes programas en los cuales podemos hacer esto. Por ejemplo, hay un programa que es excelente y que me gusta utilizarlo mucho, pero yo no tengo ese programa porque es de pago, es el SSPS. Con ese programa se saca lo que vamos a ver a continuación, las curvas y los niveles de significancia, los niveles de holgura y los niveles de aceptación y de rechazo, ¿sí? Que tú vas a indicar despuesito. Entonces, en el SSPS, me gustaría que revisen en internet qué es el SSPS, cómo funciona. Hay un SSPS que pueden ustedes descargarlo y por 5 días, creo, 7 días, ustedes tienen la facilidad de que pueden hacerlo como prueba. Entonces, ahí, en esos 7 días, ustedes se dedican a hacer la prueba para que puedan hacer su tesis, ¿no? Y poder sacar con esos valores de holgura el trabajo que ustedes están haciendo. Porque si no, les tocaría hacer a mano y es un poquito engorroso esta situación, ¿no?
Entonces, para que tengan claro lo que es el cálculo de homogeneidad de las variables. Siga, Gisela. Bien. Tenemos aquí los gráficos donde elegimos la hipótesis alterna, donde la cola de rechazo está a la izquierda, debido a que el problema indica resolver si la hipótesis alterna es menor. Como paso número 4, tenemos lo que es la decisión y la conclusión. La decisión se rechaza la hipótesis nula, donde dice, como podemos ver en el gráfico, dice el punto es el límite entre la zona de aceptación y de rechazo, que es el menos 1.64. Y al ser el ZP igual al menos 2, entonces cae en zona de rechazo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Ok, también les explico esto, Giselita, un poquito, déjenme explicarles. Cuando nosotros hacemos ya el trabajo de revisión de la hipótesis y ya estamos sacando valores, ahí tenemos un valor de SZ menos 1,64. Ese valor sale de las tablas que yo le indiqué que hay al final de los libros de estadística, ¿sí? Esos valores salen de ahí. De ahí, si es que hacia la izquierda son mayores los valores, quiere decir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Si es que va hacia la derecha, o sea, dentro de la curva de Gauss, o de la curva de la campana de Gauss, se llama una campana de Gauss, se acepta la hipótesis nula. Lo mismo hacia la derecha, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, en el caso de H1 diferente, es diferente, ¿no? No mayor ni menor, el tercer gráfico que está a la derecha, ¿sí? Si ustedes ven, hay dos partes sombreadas, al lado izquierdo y al lado derecho. Esos son áreas de rechazo de la hipótesis nula. Y todo lo que está entre las dos, que está en blanco, dentro de la campana, esos son esos son las áreas de aceptación de la hipótesis nula. O sea que si nuestros valores, digamos que los valores me salieron menos 1,64 y hacia la derecha tendría que ser 1,64, ¿sí? O sea, es una campana simétrica, ¿sí? En el centro está el 0, hacia la derecha hasta menos 1,64 y hacia la derecha hasta más 1,64 y hacia la izquierda hasta menos 1,64 hay una región de aceptación. Más allá del 1,64 o más allá del menos 1,64, quiere decir que se rechazaría la hipótesis nula. Todo esto se da en base a los cálculos que hacemos nosotros. En SPSS se hace directamente, ya lo hace el programa, o si no, nos tocaría hacer de forma manual, por medio de las fórmulas estadísticas que nosotros en algún momento tendremos que aprender. ¿Sí? Entonces, si ya les dieron estadística, debieron haberles dado esto también. Entonces, ya les indico cómo es y lo que significa cada uno de estos gráficos, ¿no? Entonces, de estos tres gráficos, bueno, en la parte superior es cuando dice si la hipótesis es menor, ¿no? En el segundo gráfico, si la hipótesis es mayor y si la hipótesis es diferente, en el tercer gráfico. En realidad, lo que está dentro de la campana, que no está sombreado con negro, es lo que se va a aceptar. Y lo que se va a rechazar es lo que está dentro de la parte sombreada, ese pequeño espacio que está a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Si los valores están dentro de este rango, la hipótesis nula se rechaza y se aprueba la hipótesis alterna, ¿no? No quiere decir que las hipótesis se murieron ahí y ya no hay más hipótesis. Un ejemplo, por ejemplo, de hipótesis nula y de hipótesis alterna. Ejemplo de hipótesis nula podría ser, qué sé yo, es imprescindible realizar la medición ambiental en Lago Agrio, ¿sí? Y la hipótesis, esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna es la negación. O sea, no es imprescindible realizar una medición ambiental en Lago Agrio. Entonces, para su tesis,
Usted su anteproyecto debió haber terminado con una hipótesis, en donde la hipótesis decía, por decir, es imprescindible hacer una medición ambiental en Lago Agrio, en la ciudad de Lago Agrio. Entonces, aprobada esa hipótesis, usted le pone más abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su propuesta de solución? Y ahí viene el proyecto. En la propuesta de solución viene todo el proyecto. Así debió haber sido su tesis, ¿no? Su anteproyecto es una formulación de un problema. Esa formulación del problema le permite a usted sacar una hipótesis, y la hipótesis le dice, sí, en realidad hay que hacer la medición ambiental. Por lo tanto, vamos a hacer una propuesta. ¿Cuál será nuestra propuesta? Realizar la medición ambiental en la ciudad de Lago Agrio. Y esa es su tesis. Esa es la parte cuando usted desarrolla su tesis, lo que va a desarrollar en quinto nivel. ¿Sí me hago entender? Entonces, tal vez yo estuve revisando algunos anteproyectos y realmente la verdad es que ustedes ya están desarrollando ahí la tesis. Entonces, capítulo 1 y parte de capítulo 2 ya tienen listo. Bueno, digamos, así lo hicieron hacer, pero no es lo correcto. ¿Sí? Lo correcto es formular un problema, plantear el problema, objetivos, etcétera. Usted llega a una conclusión y su conclusión dice que sí se debe hacer su trabajo. Entonces usted abajo le pone propuesta de solución y va su tesis. Ahí viene recién la tesis, no lo que ustedes han estado haciendo. Pero respetando los criterios de los docentes que hicieron hacer las tesis, tal vez yo por lo que trabajo en proyectos y he podido trabajar mucho en esto, he visto muchas fallas y falencias en esta situación y es comprensible por cuanto no son docentes o más bien no son especializados en proyectos. Los docentes son especializados en sus áreas. Pero vamos a continuar, o sea, no tengo problema. Si es que seguimos con esa tónica, continuamos con la misma tónica en el trabajo. Pero ya les digo cómo debería haber sido el trabajo del anteproyecto. El anteproyecto es problema, empieza usted a resolver ese problema al ver que ese problema está con dificultades. Entonces, eso es lo que yo les decía, ¿no? El problema realmente, el punto es que ustedes en el anteproyecto debieron haber hecho una problemática y dar al final en las conclusiones las posibles soluciones que pueda haber a esa problemática. Caso contrario, vamos a tener muchos problemas. Bien, hasta ahí vamos a quedar, por favor, Gisela, para la próxima clase el día viernes. Terminamos con lo de ustedes, ¿sí? Y continuamos con el resto de grupos. Creo que nos vamos a demorar un poquito más, no importa, no me interesa que nos demoremos menos o más, lo que me interesa es que saquemos adelante esto, ¿ya? Entonces, hasta ahí nomás vamos a quedar y la próxima clase nos reunimos nuevamente. Voy a tomar una captura de todo este grupo para poderles poner en la lista ¿no? Listo, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Cualquier cosa estamos conversando y nos vemos el día viernes, ¿sí? Nos vemos el día viernes. Muchas gracias por todo.